buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y los hemos convocado como Conred para que compartan ustedes información muy importante al pueblo de Guatemala, que es resultado del trabajo que viene haciendo el Consejo en términos de atender esta temporada de lluvia. Como ya lo indicó el ingeniero Rojas, la temporada de lluvias del año 2024 será histórica, es decir, habrá precipitaciones que estarán por encima de lo normal. Nos encontramos en un proceso de transición del fenómeno del niño a la niña que va a impactar al país con un incremento de lluvias que serán sustancialmente mayores con respecto a años anteriores. Esta situación requiere que como país nos preparemos conjuntamente para afrontar meses que pueden ser complejos. Pero tenemos claridad de lo que tenemos que enfrentar y estaremos desplegando todos los recursos necesarios para gestionar la temporada de lluvia, todos los recursos de los que disponemos. Hay que agregar que los efectos de esta temporada de lluvia se hacen más complejos, ya que se combinan con el efecto de los incendios, que nuevamente fue una temporada extraordinaria de incendios y maliciosa de incendios, que como lo estamos viendo, ha dejado muchas laderas de cerros y de volcanes sin vegetación, lo que aumenta el riesgo de desplazamientos. La Conred ha venido desarrollando una preparación para esta temporada, pero así como la Conred está preparada, queremos que la población lo esté y sea responsable, atendiendo todas las recomendaciones del sistema de Conred. Es fundamental que exista esta comprensión y esta colaboración. La población es parte importante del sistema y es parte importante de la colaboración para que estemos todos lo más seguros posibles y con el menor daño posible en el contexto de esta temporada. Esta va a ser la única manera de que vamos a salir adelante colaborando, trabajando conjuntamente para salvar vidas y salvar recursos. A continuación quisiera exponer los recursos que el sistema Conred va a disponer para administrar este invierno. En primer lugar, bajo la dirección del coordinador del Consejo Nacional de la Conred, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, dispone de más de 30,000 soldados distribuidos en el territorio nacional que estarán dedicados exclusivamente a atender cualquier emergencia o desastre que se deba cubrir durante las lluvias. Adicionalmente, se dispondrá de 19 grupos de trabajo y maquinaria provenientes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que se desplegarán a los siniestros para retirar escombros y habilitar de forma inmediata los caminos a fin de preservar la libre locomoción de los guatemaltecos y el comercio. Segundo, por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, bajo la administración del ingeniero Maynor Estrada, tendrá a disposición del gobierno de la Conred las reservas estratégicas del Estado, que suman un total de 88,734 raciones de granos básicos, tales como maíz, frijol y arroz, los cuales se brindarán a la población que requiera ayuda alimentaria. Tercero, para preservar la infraestructura del país, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el doctor Félix Alvarado, ha desarrollado un plan de contingencia de la infraestructura que como acción principal ha instalado campamentos de covial en puntos críticos del país que tendrán la capacidad de dar respuesta inmediata a las emergencias que se registren en tramos carreteros que se considere que están en riesgo. Cuarto, en el caso del Ministerio de Desarrollo, dirigido por el licenciado Abelardo Pinto, se encuentran en apresto para cumplir su función dentro del Plan Nacional de Respuesta y habilitar centros de acopio cuando esto sea requerido. Y finalmente, en el caso de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, que dirige la doctora Claudino Galdes, coordinará todas las acciones de las entidades que conforman el sistema de Conred para no duplicar esfuerzos y brindar la atención a la población que lo necesite. Además, en coordinación
con el equipo humanitario de país conformado por las agencias del Sistema de las Naciones Unidas y ONGs para garantizar la movilización efectiva de asistencia y ayuda humanitaria cuando ésta sea necesaria. Y le quiero dar la palabra al ministro de la Defensa para que continúe. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenidos a todos los medios de comunicación. Es importante, ya habiendo oído la parte técnica del señor director de INSIBUME, todos los medios disponibles que como gobierno estamos preparados para atender la emergencia, es necesario que todos atendamos recomendaciones. Inicialmente quisiera pedirles que todos, por favor, todos atendamos las recomendaciones, la información oficial que imparte o que distribuye el sistema Conred. Incluye a gobernadores, alcaldes, los cuales ya han sido informados anteriormente de las más de 10,000 puntos identificados como amenazas, deslizamientos e inundaciones en los distintos puntos del país. Y a la brevedad deben iniciar campañas, a los que me refiero, de información para que la población esté advertida de los riesgos ya comunicados por el sistema Conred. El sistema Conred también hace llamados oportunos en caso de necesidad, para que todos, por favor, nuevamente quiero ser muy gráfico en esto, todos debamos atender, entre ellos las autoevacuaciones de sus viviendas, preparar sus planes familiares de respuesta y, por favor, la mochila de 72 horas. Asimismo, el sistema quiere recomendar que debemos de reportar cualquier eventualidad en carreteras a los cuerpos de socorro, a las autoridades locales, al 119 de Conred, al 1520 de Provial o bien en la aplicación Covial, a fin de que podamos atender de manera más inmediata cualquier necesidad que tenga la población en general vinculada a la emergencia. Asimismo, queremos recomendar que deben de solicitar a todos los automovilistas, motociclistas, pero principalmente a los propietarios de transporte pesado, que revisen las condiciones de sus vehículos, de sus automotores, para prevenir accidentes, atascos, evitar cruzar ríos desbordados o calles inundadas. La mayoría de las inundaciones se producen por el mal manejo de la basura, por lo que solicitamos que desechen la basura de forma adecuada y responsable. Finalmente, solicito a las autoridades municipales, a la población en general, mantener limpias las calles, cunetas, tragantes, desagües, canaletas en general. Las instituciones que conformamos el sistema Conred en general tomamos con seriedad, así como lo hicimos con la temporada de incendios, con seriedad esta temporada de invierno. Y estamos preparados para atender las emergencias. Con prevención, responsabilidad ciudadana, Guatemala sale adelante. Muchísimas gracias a nuestras autoridades por esta información importante. A continuación dejaremos el espacio para las preguntas de la prensa a cargo de Julio Lara. Gracias, muy buenas tardes, señor presidente, distinguidos funcionarios que le acompañan. Comenzamos con Arlet González de TV Azteca. Buen día. Bueno, tengo varias consultas. Una de ellas es, actualmente desde el gobierno se tiene analizado plantear algún estado de emergencia, de calamidad o alguna situación por la situación actual de las lluvias y de los desastres. Veíamos hundimientos en carretera Palín, veíamos localización de cavernas. Entonces, la primera pregunta es esa, ¿se tiene pensado algún estado en caso sea necesario o ya? Otra de las preguntas, en este caso, ya que está el Ministerio de Comunicaciones también, ¿se tiene información? Hoy justamente en el Congreso se detallaba que no corre riesgo los ciudadanos en el tema de las cavernas ubicadas, pero ¿qué acciones se podrían estar realizando por parte de las autoridades? Pues ya son cerca del otro lugar donde justamente hace un año también se registraban hundimientos y también se registraron tragedias como la muerte de algunas personas. En el caso también de las carreteras, ¿qué otros planes se tienen por hundimientos
que han analizado puntos débiles quizá o puntos donde más riesgo podrían registrarse. Y para la Conred, si nos podría apoyar a informarnos si ya tienen evaluados cuáles son los puntos de riesgo actualmente en el territorio nacional, digamos, si ya tienen contemplados esas áreas para poder evacuar a las personas, que muchos de ellos viven en estas áreas vulnerables. Y por último, para el INSIBUME se daba a conocer, hoy justamente, que se está formando un sistema de baja presión justamente en México, y esto podría afectar en el territorio nacional. ¿Cuánta afectación podría darse en el país? Mencionaban que a partir del sábado esto podría estar impactando en Guatemala. Entonces, ¿cuál sería la afectación directa para Guatemala? ¿A qué nos podríamos enfrentar en las próximas semanas? Gracias. Bueno, si quieren empiezo respondiendo yo la pregunta sobre el estado de emergencia y después pasamos a los colegas de la Conred para que vayan respondiendo lo pertinente. Nosotros, la Conred está haciendo una preparación sin contar con un estado de emergencia, es decir, nosotros no vamos a depender de un estado de emergencia para poder responder a las necesidades que tenga la población. La preparación se está haciendo sobre la base de los recursos que tenemos, con lo que estamos en este momento contando, y estamos haciendo la mejor organización posible precisamente para no depender de un estado de emergencia. Si se dan las condiciones, eso ya será una cuestión que se dará en este momento. El punto de las cavernas. Ese es el ministro de... Ok, gracias. Sobre las cavernas, el primer punto a mencionar es que ya se ha identificado la extensión de las mismas y las causas. Esto incluye desagües rotos. De hecho, se han encontrado uno de los desagües agrietados y se ha empezado a sustituir. El reto en este caso es que la tubería de 60 pulgadas que se necesita no se tiene en inventario y se ha mandado a fabricar. Entonces, eso aborda el tema de los desagües, de las cavernas. Preguntaba usted también, si me puede repetir la... Por las carreteras. Por las carreteras. Sí, los puntos. Sí, gracias. Sí, efectivamente tenemos 55 puntos identificados para dar respuesta a 22 puntos que provocan o que han provocado problemas a lo largo del tiempo. Entonces, entre las zonas viales, las regionales de Covial y el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Estado, del Ejército, tenemos aproximadamente 55 puntos para dar respuesta. Esto evidentemente no es suficiente. Solamente hoy la señora secretaria ejecutiva de la Conred nos estaba mostrando 4 incidentes en el mismo tramo junto a la ladera del volcán de agua, pero es lo que tenemos y hemos maximizado la proximidad de estos puntos a donde se encuentra la mayor incidencia de casos para poder dar una respuesta rápida. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, si se recordarán, en el mes de mayo lanzamos el protocolo de lluvias para el 2024 y se les entregó a las autoridades, tanto gobernadores como alcaldes municipales, en donde están identificados 10,000 puntos en riesgo que deben ser atendidos. Les recuerdo también que el sistema Conred funciona de manera escalonada y por lo tanto se tiene que atender a nivel municipal y si no, si se sobrepasan las capacidades, después a nivel departamental, y si se sobrepasan las capacidades de los departamentos, entonces se activa el nivel nacional. Entonces va a ser de manera escalonada, atendido todos los incidentes y, como les digo, las autoridades en el territorio ya tienen esos 10,000 puntos identificados de riesgo. Respecto a la pregunta del sistema que se monitorea en la parte de México, que principalmente podría afectarnos, en este momento las probabilidades de que se conforme este sistema, como bien lo hemos manejado desde INSIBUME, es del 40%, no está establecido, lo estamos monitoreando dentro del plan operativo institucional de temporada ciclónica, estamos monitoreando y conscientes del posible avance. De la misma manera, en el Pacífico se gesta otro pequeño sistema no conformado con 20% de probabilidad. Eso nos hace pensar que las lluvias que tendremos de aquí a lunes, martes, son lluvias principalmente convectivas que se forman en función de masas de aire frío y caliente, y lo que esperaríamos tener son estas lluvias que, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala han estado entre 4 y 6 milímetros de precipitación.
Esa es la información que tenemos y lógicamente actuamos bajo el sistema de Conred y en alerta para la activación del protocolo de lluvias que nos menciona la Secretaria Ejecutiva. Gracias, señor director. Solo pregunta a la periodista si el señor ministro tiene los 55 puntos exactos. Los tenemos mapeados. Ok, entonces... Siguen en su mayoría, siguen a... En su mayoría siguen a las cordilleras en el macizo central, pero también tenemos zonas que afectan en el norte y en el sur. Gracias, señor ministro. Continuamos con Alejandro Gramajo de la Red. Buenas tardes, señor presidente, autoridades. Señor presidente, primero, este fin de semana usted tiene agendada un viaje a Europa derivado a estas hechos que se están realizando en el país. ¿Usted considera cancelar este viaje o posponerlo, señor presidente? Adicional, quisiera verificar con la cantidad de cavernas que se están presentando, ¿se ha considerado realizar pues algún tipo de denuncia por el hecho de la falta de mantenimiento a la carretera vial? Únicamente, muchas gracias. Sobre el viaje. Mire, hay dos cosas. El gobierno es un equipo y los equipos tienen que funcionar de manera integrada en las distintas condiciones. Pensar que porque alguien que es la cabeza de un equipo no está, el equipo no va a funcionar, es pensar que no estamos construyendo los equipos necesarios, y este equipo y este gobierno tiene equipos de todo tipo. De manera que hay que tener en cuenta de que esa idea de que no, que si se va un ministro, o si se va un presidente, o si se va un gobernador, si se va un alcalde, las cosas dejan de funcionar. Bueno, dejan de funcionar cuando no hay gobiernos eficientes, pero este es un gobierno eficiente, este es un gobierno de equipos. Lo segundo es que de acuerdo a la Constitución Política de la República, la dirección de la política exterior del Estado le corresponde al presidente de la República. El presidente tiene dos atribuciones particulares que son política exterior y defensa nacional. Entonces, en ejercicio de esa atribución de política exterior, se planifican y se programan participaciones que son necesarias en términos del desarrollo de las relaciones internacionales de Guatemala. En este caso, estábamos hablando de 3 eventos. Uno es la reunión de jefes de Estado y de gobierno en Suiza para discutir el proyecto de paz para Ucrania. El segundo es una conferencia mundial sobre transparencia en donde se nos había invitado como conferencistas principales, orador principal del evento, y una visita al Papa, de regreso al Papa Francisco, para entregarle una invitación para que asista a Guatemala. Sin embargo, no por la situación de lluvias o por la otra serie de cuestiones, sino por el tema de APM, que requiere que en los próximos días haya una serie de reuniones y decisiones importantes, he decidido muy probablemente cancelar el viaje a estos eventos. Estaremos haciendo llegar la invitación al Papa Francisco por otras vías, y otros funcionarios. El canciller asistirá a la conferencia de paz sobre Ucrania, y el comisionado nacional contra la corrupción y el canciller probablemente también estarán en la conferencia sobre transparencia, en donde Guatemala está siendo esperado con una característica especial. Sí, las condiciones cambian en el curso del día de hoy, en el sentido de que sabemos que el sector privado puso un amparo, y si la Corte de Constitucionalidad otorga este amparo, eso generaría condiciones para que yo pudiera viajar, pero por el momento el viaje está cancelado. Gracias, señor presidente. Faltaría el tema de las cavernas, señor ministro. Lo escuchamos. Sobre el tema de denuncias, primero deben ser tomadas estrictamente en el contexto de la ley, en el contexto de cualquier contrato que pudiera estar vigente en torno a cualquiera de estas actividades, número 1. Número 2 es que debemos siempre justipreciar el momento de hacer denuncias, sean estas administrativas o judiciales, en torno a
si esto ayuda o entorpece la posibilidad de la resolución de los problemas que estamos enfrentando en términos del servicio y de las necesidades de las personas. Entonces, para resumir, es una cuestión que se tiene que evaluar en cada caso concreto, y acá, con el caso de las cavernas, escasamente estamos empezando a ver los resultados del descuido de décadas, sí, pero en términos de cuánto nos conviene en este momento la denuncia, es algo que todavía estamos evaluando. Gracias. A usted, señor ministro. Continuamos con Eduardo Perea, de Radio Sonora. Señor presidente, muy buenas tardes, autoridades también. Quisiera consultarles, ¿han localizado lugares en riesgo de deslizamientos en la ciudad capital? De ser así, ¿tendrán comunicación con las personas que vivan en sus alrededores para el desalojo respectivo y su traslado hacia los albergues? Y también consultarle, presidente, de ser factible el viaje a Europa, ¿cuándo específicamente tendrían ustedes la cita o la reunión con su santidad el Papa Francisco para entregarle dicha invitación? Además, quisiera preguntarle también su postura en torno a la renuncia del ministro de Salud. ¿Ya tienen alguna postura en torno a quién podría ocupar el cargo? Y si renunció también la viceministra de Hospitales. Muchas gracias, señor presidente. ¿Quieres tú dar la primera de deslizamiento y yo me voy a las otras? Sí, como les mencioné, en el mes de mayo entregamos a los alcaldes y gobernadores los 10,000 puntos de riesgo por deslizamiento e inundaciones que van a haber en el país, y eso incluye el departamento de Guatemala. Tanto el gobernador como los alcaldes del departamento tienen esa información y tienen que detectar. Ustedes recordarán también que hace un par de días en Santa Rosita hubo un deslizamiento y ya se evacuaron a las familias que están en riesgo en ese sector. Muchas gracias. La reunión con el Papa Francisco estaba programada para el día jueves 20, de manera que creo, si todavía se llegara a sostener, ese será el momento en el que lo estaremos invitando a venir a Guatemala. El ministro de Salud renunció por una condición médica que se fue agravando, y que hizo realmente imposible que él continuara atendiendo, y se ha renunciado para someterse a los cuidados necesarios para poder restablecerse, cosa que no hubiera sido posible si continúa en el cargo. Entonces, estamos ahorita evaluando los nombres de una persona, la persona que va a venir a liderar el equipo. Tenemos ya varias propuestas que estamos revisando. En el ínterin, nuevamente, el gobierno es una cuestión de equipos. En el Ministerio de Salud había un equipo que venía trabajando. Este equipo continúa trabajando, encabezado por la viceministra, si me permiten el nombre, la viceministra Sandra Aparicio, que fungirá como encargada del despacho en tanto se toman las decisiones a la sucesión del ministro. La viceministra de Hospitales tuvo la semana pasada una crisis médica también muy seria, y ahorita se le está dando un permiso para poder atender la crisis médica, pero es incierto si va a poder seguir trabajando. Las dos son resultado de condiciones médicas. Gracias, señor presidente. Continuamos con Leslie Sánchez, de Guatevisión. Gracias, buenos días, tardes. Tengo varias preguntas. Tal vez la primera va a ser para la secretaria de Conred y para el de INSIBUMEN. Ustedes mencionan que ahorita estos 2 meses, junio, julio, prácticamente 25 a 50% va a subir la precipitación porque empieza el fenómeno del niño. ¿Cuándo se registró ¿Cuándo se registró el último fenómeno de la niña? ¿Qué datos de desastres dejó ese último fenómeno? Y si está preparado ahorita el gobierno para atender una situación similar, tomando en cuenta factores como, por ejemplo, la población cambia, el mantenimiento que se le tuvo que haber dado en algún momento a las obras y demás. ¿Se tienen los recursos para hacer atender esas emergencias como tal? Y pues esta la amarro un poquito con el sentido de que si no es ante esa situación un estado de calamidad o un estado de excepción, podría de alguna forma equiparar o no. Esa sería mi primera pregunta. También para el ministro de Finanzas, el ministro del Ejército. El Ejército cuenta con puentes Bailey para poder también atender situaciones que en algún momento que se han dado mucho durante la temporada de lluvia. Todos sabemos que siempre son necesarios. ¿Se tienen o es
es necesario comprar. Y la última pregunta es para el señor presidente. Entre los perfiles que ustedes están analizando para el cargo de ministro de Salud, ¿se considera Adrián Chávez? ¿Sí me pudiera decir? ¿Quién comienza? Muy buena tarde nuevamente. Gracias, Leslie, por su pregunta. Para empezar, no estamos en un fenómeno de niña. Nosotros en este momento hemos pasado el fenómeno del niño y estamos en una etapa de fenómeno de consolidación de características neutras que tienen 71% de probabilidad de gestarse. La probabilidad del fenómeno de la niña al segundo semestre de este año aún es débil, estamos estudiándolo y no es porque no se tenga la información, sino porque los pronósticos se trabajan trimestralmente. En este momento, el siguiente pronóstico que se trabajará en toda la región centroamericana inicia desde agosto y en ese momento se tendrá más la percepción de este fenómeno. Sin embargo, en este momento las condiciones son neutras para Guatemala y para la región centroamericana. Respecto a su pregunta, el evento histórico que todos recordamos en el año 98, caracterizado por el Mitch, fue desastroso para el país. En estos momentos tenemos la experiencia en función del monitoreo desde nuestra institución y tenemos la capacidad de poder entender estos comportamientos y estar asertivamente en tiempo con la población y claramente con un sistema de CONRED más establecido y la funcionalidad de la institución más completa. El Ministerio de la Defensa Nacional se emplea a fondo en las emergencias, así como ustedes pudieron identificarlo y trasladarlo a la población en general en la época de incendios. Todos los medios que tiene el Ministerio de la Defensa Nacional están para servir a la población. Actualmente los puentes Bailey están lanzados, quiere decir están colocados, instalados en todo el territorio nacional. No tenemos disponibles para un incidente más. El Ministerio de la Defensa. Sí, tal y como decía, o sea, ahorita estamos preparados para junio y julio. O sea, la temporada comenzó en mayo y como dice el ingeniero Rojas, se hace el pronóstico para estos 3 meses y estamos preparados para esto. Recuerden que funciona como un sistema. Entonces, todos los recursos se ponen a disposición del sistema para poder atender las emergencias. Y, no le voy a poder contestar su pregunta y usted lo sabe. Gracias, señor presidente. La última, perdón, hay una repregunta para el señor ministro de la Defensa. Gracias. Si no se tienen estos puentes, Bailey, ¿qué respuesta se va a dar si hay un derrumbe? Si una carretera colapsa, porque no los tenemos. Que ese detalle es general para todos. Claro, hay muchas variables que usted está prospectando y que primeramente Dios no ocurrieran. Si pasan, hay suficiente personal técnicamente calificado, con experiencia y con soporte en el terreno para poder atender in situ cada variable de las que usted está mencionando. Esperemos que no vengan, pero cuando vengan las vamos a atender. Y maquinaria. Y maquinaria, señor presidente, por supuesto. Y maquinaria. Gracias, señor ministro. Concluimos con Edgar Quiñones de República GT. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el Congreso de la República se está analizando el tema del presupuesto. Sin embargo, hay varios diputados que aseguran que no son claros los criterios de readecuación en cuanto a rubros destinados a algunas instituciones. Da la impresión que el Congreso no quiere aprobar esta ampliación presentada por el Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? La próxima pregunta es en torno a su viaje. ¿Por qué enfocarse tanto a la política exterior durante estos meses al frente del Ejecutivo, cuando en Guatemala pues están pasando situaciones como las que hemos visto ahora con las lluvias? ¿Por qué no priorizar los temas en Guatemala? Y una tercera pregunta, ¿cuándo se va a dar a conocer el nombre? Usted ya dijo que se están analizando los perfiles para el Ministerio de Salud. ¿Cuándo se va a dar a conocer el nombre del nuevo ministro? Ok. Sobre el presupuesto, mire, nunca va a faltar... no sé si usted conoce algún caso en la historia en donde el presupuesto ha pasado con el 100% del apoyo de los diputados. Yo creo que todavía no lo conozco. Y entonces, sin duda va a haber diputados que van a decir que no están convencidos, porque siempre va a haber algunos que van a votar en contra. Nosotros hemos venido hablando, el ministro de Finanzas y la bancada, con diputados de las distintas bancadas, y la perspectiva nuestra es que efectivamente sí va a ser aprobado. Por supuesto va a haber quienes
van a votar en contra por distintas razones, pero la explicación y el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Finanzas en explicar cuál es la lógica y el destino que se le da a los distintos rubros que están siendo solicitados, pues creemos que será suficiente para movilizar el apoyo que se requiere en el Congreso. Sobre la política exterior, mire, bueno, en primer lugar estamos hablando de que se canceló el viaje y que estoy quedándome acá. Entonces ese es punto de partida. Segundo, la política exterior es una de las herramientas centrales para lograr los objetivos de la política interior. Yo la semana pasada o hace 2 semanas estuve en Nueva York en una reunión con inversionistas para mejorar las condiciones en las que tenemos para poder atraer capitales de inversión. Tenemos además una serie de relaciones internacionales que se trabajan con distintos países y entonces a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así como en determinado momento el presidente de la República se tiene que movilizar con la ministra de Educación para atender un tema de educación en alguna parte del país o acompañar al ministro de Comunicaciones a alguna cuestión que corresponda en alguna parte del país, así en ocasiones corresponde que el presidente atienda una reunión de tipo internacional, que es parte de las condiciones que son necesarias para lograr alcanzar los objetivos de desarrollo del país. Estamos analizando perfiles, esperamos la semana entrante tener ya un aviso. Es así como cerramos el espacio para los medios de comunicación. Agradecemos su tiempo, agradecemos a la mesa principal y también la despedimos. Que tengan una excelente tarde. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.